Muy buenas a todos, soy Adrián Castillo, investigador en ciencias de la salud, uno de los fundadores de FISAC. Antes de comenzar mi ponencia me gustaría dar las gracias a mis amigos Pedro Carrera Bastos y Fernando Mata por la invitación a este extraordinario congreso en el que voy a hablar sobre cronobiología y cómo sincronizando nuestros relojes celulares podríamos llegar a mejorar nuestra salud metabólica. Es una ponencia que va a tener un hilo argumental en el que voy a hablar de qué son los ritmos circadianos en los seres vivos, voy a analizar qué es un reloj molecular y cuáles son los genes implicados en estos relojes moleculares, voy a hablar de cuáles son las funciones rítmicas que tienen las diferentes células de nuestro organismo y qué implicaciones tiene esto en nuestro metabolismo y en nuestra función inmunitaria. Voy a hablar también de cuál es la relación, la estrecha relación que existe entre el sistema inmunitario y los periodos de alimentación. Voy a hablar de cómo el ayuno intermitente, el ayuno restringido en el tiempo, es decir, reducir las ventanas de alimentación nos podría ayudar a sincronizar nuestros relojes celulares y en última instancia voy a analizar artículos científicos en humanos donde se analiza qué papel tiene este tipo de ayuno en la mejora de la salud y en la pérdida de peso. Antes de nada me gustaría hacer una reflexión y es para hablar de qué es llevar un estilo de vida saludable, porque seguramente si a todos nos preguntan cuáles son los principales pilares para llevar una vida sana e íntegra, hablemos de niveles elevados de actividad física, un sueño reparador o una dieta equilibrada alejada de alimentos ultraprocesados, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que intervienen en un estilo de vida saludable, porque es muy importante qué tipo de actividad física realizamos, qué tipo de alimentos comemos, cuál es la cantidad de actividad física que realizamos, cuántas kilocalorías, por ejemplo, ingerimos a lo largo del día, cuántas horas de sueño tenemos, pero es muy importante cuándo realizamos estas actividades en nuestro día a día. No es lo mismo para nuestra fisiología comer a las 9 de la mañana que entrar ahí a la noche, no es lo mismo dormir por el día que dormir por la noche y por supuesto no es lo mismo entrenar por la mañana que entrenar por la noche, porque para nuestra fisiología esto tiene diferentes consecuencias. Como podemos ver en esta infografía, nuestra fisiología fluctúa a lo largo del día, de tal manera que, por ejemplo, nuestro estado de alerta se sitúa en torno a las 10 de la mañana, en cambio, nuestros mayores picos de fuerza se sitúan a las 9 de la noche. Nuestros niveles mínimos de glucosa se sitúan a las 7 de la mañana y nuestros máximos picos de glucosa se sitúan en torno a las 6 de la tarde. Esto nos viene a decir que nuestra fisiología, que en nuestro organismo están pasando cosas a unas horas del día que quizá en otros momentos no estén pasando. Nuestro organismo fluctúa a lo largo del día de tal manera que nuestro sistema inmunitario, nuestro metabolismo va fluctuando en un ritmo cíclico a lo largo del día, en un ritmo que es cercano a las 24 horas, como el nombre de circadiano indica, cercano a las 24 horas. Por ello, podemos llegar a decir que los seres vivos tenemos ritmos circadianos, de tal manera que dormimos por la noche, la mayoría de los seres vivos dormimos por la noche, cuando llegan las horas del día nos despertamos, realizamos actividad física, comemos y en última instancia nos vamos a dormir, descansamos y todas las acciones que pasan cuando están durmiendo y todas las acciones que pasan cuando estamos despiertos son necesarias para llevar una vida sana e íntegra. Es decir, cuando estamos durmiendo se desencadenan procesos de reparación tisular y de regeneración que son necesarios para recomponer todas aquellas actividades que hemos llevado a cabo a lo largo del día. ¿Y qué son los relojes moleculares y qué son los ritmos circadianos? Es una pregunta que se hicieron estos tres investigadores, Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young, que en 2017 ganaron el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina por descubrir cuáles son los mecanismos celulares que controlan los ritmos circadianos. Todas estas investigaciones empezaron en el año en torno a 1970
donde se empezó a describir cuáles son los genes implicados en los comportamientos cíclicos y circadianos de los seres vivos. Todas estas investigaciones empezaron a describirse en la mosca de la fruta porque es un insecto que es de muy fácil manipulación y en este estudio se muestra cómo mutando un gen, en este caso el gen PER, mutando el gen PER, estos dos investigadores que tenemos en pantalla consiguieron acortar o alargar el ciclo normal de comportamiento de las moscas de la fruta, de tal manera que una mutación conseguía acortar el ciclo de comportamiento a las 19 horas, otra mutación conseguía alargar el ciclo de comportamiento a las 29 horas y si directamente deleccionaban el gen, lo que se conseguía era que estas moscas no tuviesen un patrón homogéneo de comportamiento, sino que tenían una fase activa y una fase pasiva de forma totalmente alterada, sin ningún ritmo circadiano constante. Y este gen que habían conseguido modificar los investigadores, este gen codifica una proteína que se llama proteína PER. El gen lo vamos a escribir con minúsculas y en cursiva, y la proteína codificada por este gen la vamos a escribir en mayúsculas, y esto lo vamos a repetir a lo largo de la presentación. Entonces, este gen, estos investigadores vieron que el gen codificaba una proteína y que esta proteína se acumulaba en mayor medida en las células de la mosca de la fruta, se acumulaba en mayor medida por la noche que por el día. Entonces, esta producción rítmica les hizo hipotetizar a estos investigadores que quizá esta propia proteína codificada por el gen PER era la encargada de inhibir su propia producción. Y vamos a poner un ejemplo. Esto sería algo así como un coche cuando va adquiriendo velocidad y cuando va acumulando calor, llega un momento en el que necesita parar, en el que salta un interruptor de alarma con el objetivo de parar la actividad del motor para reducir ese calor que se ha generado, y cuando disminuye el calor generado vuelve a entrar en actividad el motor. Así actuaría el gen PER y la proteína PER, de tal manera que esa producción cíclica, de tal manera que aumenta su producción por la noche y disminuye por el día, indicaría que esa proteína PER es la encargada de inhibir la codificación de su propio gen. Esto es algo muy relevante porque entender estos engranajes moleculares nos va a servir después en la práctica para construir herramientas prácticas de cara a mejorar nuestro metabolismo. Entonces, de una forma muy resumida, vamos a entender cómo funcionan los relojes moleculares de la mosca de la fruta, que son muy parecidos a los de los seres humanos, para así partir desde una base teórica con la que después empezar con las herramientas prácticas, ¿vale? Entonces, el gen PER, que lo ponemos en minúsculas y en cursiva, produce una proteína PER, pero necesitamos más elementos dentro de este engranaje molecular, dentro de estos relojes celulares. Años más tarde se describió el gen TIMless, que produce una proteína, en este caso también la vamos a poner en mayúscula, que es necesaria para que se una, para que haga un dímero junto a PER, y que en la translocación de estas proteínas dentro del núcleo son las que van a producir la inhibición van a producir la inhibición de estas proteínas. Cuando se traslocan dentro del núcleo, cuando ya se han acumulado suficientemente en el citoplasma de la célula, entran dentro del núcleo y lo que hacen es inhibir su propia codificación. Años más tarde, estos mismos investigadores describieron una parte más dentro de este reloj molecular, en este caso el double time, que era un gen que codificaba una proteína, la double time, que era encargada de controlar la estabilización de PER fuera del núcleo, de tal manera que se aseguraba que no aumentasen sus niveles dentro de la célula de forma muy rápida, controlaba su concentración dentro del citoplasma para que así
de forma cíclica y de forma circadiana consigues entrar dentro del núcleo, se traslocase dentro del núcleo e inhibía su propia codificación. Esto es lo que ocurre dentro de las células de la mosca de la fruta, que es algo muy parecido a lo que ocurre dentro de los organismos dentro de los mamíferos, ¿vale? Esto ya en el caso de los mamíferos ocurre de la siguiente manera. CLOG y BMAL1 son genes reloj que son esenciales para el funcionamiento de las células de los mamíferos. Estos genes de nuevo codifican dos proteínas que las vamos a volver a poner en mayúsculas, en este caso CLOG y BMUL, que hacen un dímero que lo que hacen es activar la transcripción, la expresión de dos genes, gen PER y gen CRI. Estos genes codifican dos proteínas, PER y CRI, que cuando se unen, de igual manera que hemos visto antes, cuando se unen y forman un dímero, consiguen entrar dentro del núcleo e inhiben la codificación de los propios genes que han codificado su transcripción, de tal manera que de forma circadiana se produce un ciclo de expresión y supresión de genes, de forma que a lo largo del día CLOG y bemol aumentan durante el día y CRI y PER aumentan por la noche. Este sería el resumen. CLOG y bemol1 inducen la transcripción de los genes CRI y PER. Los genes CRI y PER aumentan la producción de las proteínas CRI y PER a lo largo del día. CRI y PER se dimerizan, es decir, se unen y se traslocan dentro del núcleo y comienzan la inhibición de la transcripción de sus propios genes. Se va degradando a lo largo del día y esto aumenta la expresión de los genes CLOG y BMAL1, de nuevo, lo que hace que de nuevo comience a activarse este ciclo celular que dura, como hemos dicho, alrededor de 24 horas. Por lo tanto, la expresión de los genes reloj sabemos que no es la misma durante el día que por la noche, y además de estos genes y de estas proteínas que hemos descrito anteriormente, CLOG, BMOL1, PER y CRI, también hay otros genes implicados que son genes secundarios pero que son fundamentales para este engranaje molecular, de tal manera que este mecanismo hace que las células tengan un comportamiento cíclico, tengan un comportamiento circadiano en función de las horas del día. Como podemos ver aquí, por el día aumenta la expresión de los reguladores positivos de la expresión de los genes circadianos, en este sentido BMAL1 y CLOG, y por la noche aumentan la expresión de PER y CRI, que actúan como reguladores negativos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque en función de la hora del día unos genes reloj estarán más activados y otros genes reloj estarán más inhibidos. Por ello tenemos que tener en cuenta que existen diferentes factores externos, en este caso por ejemplo el principal es la luz, que son los que regulan tanto el reloj central situado en el núcleo supraquiasmático, que es una red de alrededor de 20.000 neuronas situada en nuestro cerebro, y otros factores también muy importantes como la actividad física, la temperatura y los periodos de alimentación, que son determinantes en la sincronización de los relojes periféricos situados en órganos eminentemente metabólicos como el músculo, el corazón, el hígado, el riñón y, muy importante también, las células del sistema inmunitario. Es decir, necesitamos patrones de luz y de oscuridad y de actividad física, descanso y de ayuno y de alimentación para que estos relojes se pongan en hora todos los días. Es tal la actividad cíclica de nuestras células del sistema inmunitario y de nuestros órganos en general que, como hemos dicho antes, nuestros órganos no desempeñan las mismas funciones, por ejemplo, por la noche que por el día. Y esto se descubrió por primera vez en el año 1960, cuando se publicó este artículo, en el que se vio que si a ratones les inoculaban una endotoxina en su fase de sueño, tenemos que tener en cuenta que los ratones duermen durante el día y tienen actividad diaria, tienen actividad física durante la noche. Si les inoculaban una endotoxina
en su fase de sueño, al final de la fase de sueño, la mortalidad incrementaba hasta más del 80%. En cambio, aquellos ratones que les inoculaban esta endotoxina en su fase activa, la mortalidad apenas llegaba al 20%. Esto nos da muestras de que la actividad de nuestro sistema inmunitario es cíclico y que no es lo mismo para nuestro organismo sufrir una agresión a una hora del día que a otra. Esto se ve muy gráfico en estas dos figuras, donde podemos ver cómo la actividad de secreción de citocinas proinflamatorias de los macrófagos, que son unas células del sistema inmunitario, es más alta al final, es más alta en la fase pasiva, en la fase nocturna, que en la fase activa. De tal manera que esto nos demuestra que la capacidad proinflamatoria de nuestras células del sistema inmunitario no es la misma por el día que por la noche. Y claro, alterar los ritmos circadianos altera la respuesta que tienen nuestras células del sistema inmunitario de enfrentarse a, por ejemplo, a un estresor como puede ser una endotoxina. En este artículo publicado en el año 2010 por Castagnoni y Cervantes en The Journal of Immunology, se muestra como a un grupo de ratones a los que les habían inducido un jet lag y después les habían inoculado una endotoxina, mientras que el grupo control apenas sufrió un 20% de mortalidad por esta endotoxina, el grupo que había sufrido un jet lag tuvo un 90% de mortalidad. Esto demuestra que la alteración de los ritmos circadianos impacta de lleno en la respuesta del sistema inmunitario al hacer frente a un agresor como pueda ser en este caso una endotoxina. Los ritmos circadianos, si se desincronizan, alteran tanto nuestro metabolismo como la función del sistema inmunitario. Y así como el patrón del sueño modula nuestro sistema inmunitario, el horario de alimentación también influye en la capacidad que tiene nuestro sistema inmunitario de hacer frente, por ejemplo, a una infección. En un estudio muy simple pero muy visual, unos investigadores describieron tres grupos de estudio. Un grupo de ratones a los que solo se les alimentaba por la mañana, y sabemos que los ratones se alimentan mayoritariamente por la noche porque son nocturnos, ¿vale? Otro grupo de ratones que les restringieron la ventana de alimentación a únicamente por la noche, y otro grupo de ratones que fue al libitum, es decir, podían comer tanto por el día como por la noche. Lo que se vio fue que después de inocularles una endotoxina en su fase activa, es decir, por la noche, el grupo de ratones, las barras que tenemos en medio, donde pone, lo voy a marcar con el puntero láser, el grupo de ratones que comieron únicamente durante el día tuvieron una capacidad reducida de producir citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, el IL-6 o el interferón. Es decir, cambiar el patrón de comportamiento a un patrón totalmente alterado, porque los ratones suelen comer en su fase activa, que es por la noche. Aquellos ratones que comían durante el día hicieron frente a esta endotoxina de una peor forma que aquellos ratones que comieron únicamente por la noche. Como podemos ver en este resumen, aquellos que se alimentaron durante su fase activa, es decir, la parte de la derecha, tuvieron una mayor respuesta, una mayor capacidad bactericida y una respuesta inflamatoria más potente, por una mayor secreción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, el IL-6 y el interferón, y en cambio aquellos que comían en una etapa en la que su fisiología no manda que tengan que comer, tuvieron una capacidad bactericida atenuada y reducida. Y este estudio ya hecho en humanos vio que la disrupción de los ritmos circadianos no solo altera la función inmunitaria, sino que también altera el metabolismo de la glucosa. Hicieron un estudio muy bonito en el que se ilustra durante 10 días. Lo que hicieron los investigadores fue adelantar la comida, el desayuno, la comida y la cena, de tal manera que hubo un momento, como podemos ver en esta gráfica, hubo un momento, este es
este es el tiempo en el que ellos dormían, iban retrasando, el desayuno, la comida y la cena, de tal manera que hubo un momento en el que estas personas llegaron a desayunar, a comer y a cenar en un horario totalmente cambiado. Como podemos ver aquí, estas personas llegaron a, en el tiempo en el que ellos deberían estar durmiendo, ellos estaban teniendo actividad diaria y estaban comiendo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que estas personas, cuando tenían sus ritmos circadianos totalmente alineados, como podemos ver aquí, la glucosa después de una comida estuvo en parámetros normales. En cambio, cuando tenían cuando estaban comiendo en unos horarios en los que no les correspondía, cuando estaban con unos ritmos circadianos alterados, tuvieron una respuesta a la glucosa totalmente alterada. Incluso hubo personas que sobrepasaron el umbral de la prediabetes y hubo incluso una persona que sobrepasó el umbral de la diabetes. Esto demuestra que únicamente alterando unos pocos días el horario de alimentación y de sueño tiene consecuencias muy importantes para nuestro sistema, para nuestro metabolismo. Como podemos ver en esta figura resumen, estas mismas personas que sufrieron este proceso de disrupción circadiana aumentaron un 6% su concentración de glucosa, un 22% la insulina plasmática, disminuyó la leptina, aumentó también, y esto es muy importante porque no únicamente afecta al metabolismo, sino que afecta también a parámetros cardíacos y a parámetros cardiovasculares, porque aumentó también la presión arterial un 3%, y esto también es muy interesante y es muy importante, que alterar que incluso personas que dormían las mismas horas, la eficiencia de sueño disminuyó un 20%. Es decir, cambiar totalmente los patrones o los ritmos vitales, de tal manera que si empezamos a dormir por el día y comemos por la noche, como por ejemplo pasa en los trabajadores por turnos, esto tiene unas consecuencias muy importantes tanto a nivel metabólico como a nivel cardiovascular. Como hemos dicho antes, para nuestro organismo no es lo mismo comer a una hora del día que a otra, a pesar de que podamos llegar a ingerir las mismas kilocalorías. Como podemos ver en esta gráfica, este es un estudio publicado en 1989 por Van Cauter y colaboradores, en el que se muestra cómo a personas que les infundían glucosa de manera constante durante un día entero, la tolerancia a la glucosa disminuye un 15% en las últimas horas del día. Esto significa que nuestra tolerancia a la glucosa disminuye a lo largo del día y que para nosotros, para los seres humanos, no es lo mismo comer en las primeras horas del día que en las últimas horas del día, donde la tolerancia a la glucosa es peor. Son muy importantes las kilocalorías que consumimos en nuestro día a día, pero es muy importante cuándo las consumimos. Este es otro ejemplo muy ilustrativo en el que a un grupo de personas a los que que comían la misma comida en su mañana biológica que en su tarde biológica, se vio que la respuesta de la glucosa era mucho peor en aquellas personas, incluso habiendo comido la misma comida, era mucho peor en aquellas personas que habían comido por la tarde. De tal manera que se demuestra que incluso comiendo lo mismo, la respuesta a la glucosa es peor si comemos por la tarde. ¿Y qué ocurre si dos grupos de ratones, si dos grupos de seres vivos comen la misma cantidad de kilocalorías y solo cambiamos el tiempo de la comida? Este posiblemente sea un estudio pionero, porque incluso dando las mismas kilocalorías se pudo comprobar cuál es el impacto que tiene el cambiar los patrones de alimentación. Este fue un estudio llevado a cabo por Panda y colaboradores, que Sachin Panda posiblemente sea el investigador más prestigioso en el ámbito de la cronobiología y del estudio que tiene los ritmos circadianos en nuestra salud metabólica.
A este grupo de ratones se les puso una dieta isocalórica, es decir, las mismas calorías a un grupo que a otro, pero a unos ratones únicamente podían comerlo en su fase activa, es decir, por la noche, y al otro grupo de ratones únicamente podían comerla durante todo el día, ad libitum. ¿Y qué se vio? Bueno, pues entraremos después en cuáles fueron las evoluciones del peso y de, por ejemplo, la tolerancia a la glucosa, pero como antes hemos explicado qué son los relojes moleculares y cuál es su impacto dentro de nuestra salud metabólica, aquí podemos ver el grupo que está en oscuro, es el grupo que comió restringido en el tiempo. Podemos ver que la expresión de los relojes moleculares PER, B-1 y CRY, la expresión de estos relojes fue más amplia y más cíclica en aquellos ratones que comieron restringido en el tiempo. Como podemos ver aquí, la amplitud de la expresión de estos relojes fue mucho más amplia. Esto nos indica que restringir el horario de alimentación, incluso comiendo las mismas calorías, impacta de lleno en la expresión de los genes reloj de nuestras células. Y esto tuvo consecuencias de tal manera que aquellos ratones, incluso comiendo las mismas kilocalorías, aquellos ratones que tuvieron la capacidad de comer o la disponibilidad de alimentos durante todo el día, tuvieron un mayor incremento de peso a las 20 semanas, como podemos ver aquí. Este es el grupo que comió una dieta alta en grasas, pero tuvo además disponibilidad total para comerla en las 24 horas del día. Y un parámetro muy relevante es que aquellos ratones, que es los que están marcados con FT y con NT, que era una dieta normal pero restringida en el tiempo, aquellos ratones que comían restringido en el tiempo tuvieron una mayor actividad diaria en la última fase activa, que esto pudo ser determinante para esa reducción en la ganancia de peso que tuvieron todos los grupos de ratones. Aquellos ratones que tuvieron un horario restringido en el tiempo consiguieron mantener su peso corporal y además tuvieron mayores niveles de actividad física. Por lo tanto, podemos llegar a decir que el ayuno restringido en el tiempo podría prevenir la disfunción metabólica sin necesidad de restricción calórica. ¿Por qué? Porque aumenta la amplitud de la expresión de los ritmos circadianos y esto ayudaría a reducir la adiposidad, mejoraría la tolerancia a la glucosa, disminuye la resistencia a la leptina, disminuye la patología hepática, disminuye también la inflamación y mejora la capacidad de hacer esfuerzos. Esto es muy relevante porque no estamos cambiando las kilocalorías que consumimos al día, aunque sea en ratones es muy relevante porque nos señala que el horario de alimentación es muy importante para preservar nuestra salud metabólica. En otro estudio muy parecido, en el que se hizo tres grupos de estudio, un grupo que comía las mismas calorías que el segundo, pero este lo comía ad libitum y el segundo restringido en el tiempo, se comparó que incluso comiendo las mismas kilocalorías la esperanza de vida fue mayor en aquel grupo de ratones que comía restringido en el tiempo. Si a esto le sumamos una restricción calórica, los beneficios asociados a un incremento de la esperanza de vida son incluso mayores en aquellos ratones que comen restringido en el tiempo y que además tienen una restricción calórica. La restricción calórica es muy importante para mejorar la salud de los seres vivos, pero además a ello hay que sumarle una adecuación, una sincronización con los ritmos circadianos. Y este es un estudio también muy relevante, publicado hace relativamente poco, también por el grupo de Panda y colaboradores, en el que muestran cómo a diferentes ratones a los que les eliminan relojes moleculares tanto en el cuerpo entero como en el hígado, se ve que si se restringe el horario de alimentación, estos ratones incluso con una disposición de una dieta alta en grasas que sabemos que
que animales con una patología, con una disfunción, con una mutación en estos genes reloj y con una alta disponibilidad energética, ello va a provocar un aumento del riesgo de sufrir obesidad o síndrome metabólico. Si se restringe en el tiempo, lo que sucede es que incluso aquellos ratones que tenían mutados estos genes reloj no ganaban peso y se mantenían sanos. Como podemos ver en la parte de arriba, los ratones control con relojes intactos con dietas altas ricas en grasa y con capacidad de comer las 24 horas del día, estos mismos ratones que no tenían ninguna disfunción en ningún gen reloj desarrolló obesidad, dislipemia, intolerancia a la glucosa y tenían una capacidad reducida de hacer ejercicio. En cambio, aquellos ratones que tenían mutaciones en sus genes reloj mantuvieron el peso y se mantuvieron sanos a pesar de tener en algunos tejidos una disfunción en la expresión de sus principales genes, que son los encargados de sincronizar su metabolismo y su función inmunitaria con los ritmos diarios de comportamiento. Es decir, restringir el horario de alimentación es fundamental para preservar la salud metabólica, incluso cuando ya se tiene una patología. Por lo tanto, ya entramos en materia, ya entramos en estudios hechos en personas, en los que ya se nos sugiere que el tiempo de la comida podría ayudar a predecir la efectividad de los programas de pérdida de peso. En este estudio publicado por investigadores españoles en más de 400 personas con obesidad, a las que se dividió en comedores tempranos, ya que comían antes de las 3 de la tarde, y en comedores tardíos, se vio que aquellas personas que comían antes tenían una mayor capacidad de perder peso y su tasa de pérdida de peso fue más rápida. Esto fue independiente incluso de las kilocalorías ingeridas y de los patrones de comportamiento, como por ejemplo la duración de las horas del sueño. Es decir, el horario de las comidas, comer temprano, podría ayudar a predecir el éxito en los programas de pérdida de peso, porque no solo por una cuestión de kilocalorías, porque estos dos grupos consumían más o menos las mismas kilocalorías, sino porque esto podría ayudar a sincronizar nuestros relojes celulares y como hemos visto anteriormente, a llevar una vida mucho más activa, que es lo que a largo plazo nos va a ayudar a perder peso con mayor eficacia. Por ello, como hemos visto ya en ratones, este estudio ya hecho en seres humanos, a los que primero se les analizó cuál era su patrón de comportamiento, cuál era su patrón de alimentación, estas personas tenían que echarse una foto a todos los alimentos que comían para registrar cuándo comían estos alimentos y qué cantidad de alimentos comían. Pues lo que se vio fue que más del 50% de las personas tenía una ventana de alimentación superior a las 15 horas y, como podemos ver en esta gráfica, más del 35% de las kilocalorías se consumían después de las 6 de la tarde, como podemos ver aquí. Bueno, pues al 50% de estos sujetos, sujetos que eran obesos y que tenían un patrón de alimentación que superaba las 15 horas, únicamente se les dio una premisa: durante 16 semanas tenéis que comer entre 10 y 11 horas al día. No recibieron ningún consejo dietético más. Bueno, pues estas personas consiguieron perder en 16 semanas 3 kilos de peso y mejoraron tanto la duración como la calidad del sueño. Lo relevante de esto es que, terminado ya este estudio de 16 semanas, estos resultados se mantuvieron estables al año. Cuando estas personas volvieron al laboratorio, estas personas seguían manteniendo el peso con el que terminaron el estudio, y además tenían unos índices muy buenos de calidad del sueño que se mantuvieron, incluso mejoraron con respecto a cuando terminó el programa de pérdida de peso. Es decir, reducir la ventana de alimentación
puede llegar a ser una herramienta muy importante para reducir la ingesta calórica y para ayudar a perder peso sin la necesidad de contar kilocalorías. En otro estudio llevado a cabo en pacientes con síndrome metabólico, que estaban incluso en tratamiento, reducir la ventana de alimentación de 14 horas a 10 horas únicamente, o sea, reducir únicamente la ventana de alimentación en 4 horas, les ayudó a perder un 3% de peso corporal, les ayudó a mejorar la presión sanguínea, el colesterol, la sensibilidad a la insulina y la calidad del sueño. Es decir, sin recibir de nuevo ningún consejo dietético ni cuántas kilocalorías tenéis que comer, únicamente reduciendo la ventana de alimentación y adecuándola a las primeras horas del día, estas personas consiguieron reducir de peso y además mejorar diferentes parámetros cardiometabólicos relacionados tanto con la presión sanguínea, con la sensibilidad a la insulina o como el colesterol. Ya en este estudio, publicado por el grupo de Sofía Cienfuegos, publicado en Cell Metabolism en el año 2020, de nuevo se vio que reducir la ventana de alimentación, en este caso fue a 4 horas y a 6 horas, es decir, una ventana de alimentación incluso más restringida que en los estudios anteriores, muy importante, sin efectos secundarios y con una adherencia muy alta en todas las personas que estuvieron dentro del estudio. Este grupo de personas consiguió reducir alrededor de un 3% de su peso corporal, mejoró la resistencia a la insulina, se redujo el estrés oxidativo y esto se tradujo en que reducir la ventana de alimentación a 6 y 4 horas se tradujo en alrededor de 500 kilocalorías diarias menos de consumo. Es decir, reducir la ventana de alimentación sin necesidad de ningún consejo nutricional es una herramienta muy sencilla para reducir las kilocalorías que consumimos en nuestro día a día. Como podemos ver en esta gráfica, la pérdida de peso a lo largo de estos 2 meses que duró el estudio fue muy similar en los dos grupos que hizo el ayuno y llegaron a perder, como hemos dicho antes, alrededor de un 3% de peso. Algo muy relevante y que creo que hay que tener en cuenta es que las personas que hicieron ayuno restringido en el tiempo consiguieron perder masa grasa, consiguieron mejorar la insulina en ayunas, la resistencia a la insulina, pero también se vio una tendencia hacia un descenso de la masa muscular. Esto nos da muestras de que, por supuesto, ajustar los horarios de alimentación es muy importante para tener una buena salud metabólica, pero es muy importante entrenar en todos los protocolos de pérdida de peso, porque mantener la masa muscular, que la masa muscular es el principal órgano endocrino debido a su tamaño, si conseguimos mantener la masa muscular junto con el entrenamiento, podremos llegar a tener una mejor salud metabólica, porque podremos llegar a perder peso, pero a mantener esa masa muscular que es esencial para que la efectividad de la pérdida de peso sea duradera en el tiempo. También hay algo que me gustaría comentar y es que, como podemos ver ahora, voy a retroceder un poco, la ventana de alimentación en este estudio, y esto ya lo comentamos con la autora, fue desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde en el grupo cuya ventana fue mayor. Le preguntamos por qué fue esto, porque normalmente creemos que sería más ajustado a los ritmos circadianos adelantar un poquito más, desayunar y adelantar el horario de la cena. Ella, su grupo de investigación lo propuso porque era más adecuado, porque las personas que lo iban a seguir estaban más adecuados a sus ritmos laborales, pero quizá una ventana de alimentación restringida en el tiempo un poquito más adelantada podría haber tenido unos mejores resultados en una mejora de la glucosa en ayunas como los estudios en animales nos están indicando. Estas personas no podían comer después de las 7 de la tarde, pero quizás si se hubiera adelantado un poquito más, los resultados referidos en cuanto a la resistencia a la insulina podrían haber sido un poquito mejores si nos basamos en estudios hechos en animales y en lo que indica la expresión de los genes reloj.
Y este estudio para mí es muy relevante porque nos indica que el ayuno restringido en el tiempo puede mejorar la salud metabólica sin necesidad de perder peso. En este estudio publicado en Cell Metabolism en el año 2018 por el grupo de Sutton y colaboradores, se muestra cómo personas que comen alrededor de 12 horas al día, si estas personas se reduce su ventana de alimentación a únicamente 6 horas al día y comen y tienen 18 horas de ayuno, estas personas sin necesidad de perder peso se ve que mejoraron la insulina postprandial, mejoró la sensibilidad a la insulina, muy importante, mejoró la función del páncreas, disminuyó la presión arterial y además disminuyó el apetito por la noche. Es decir, el ayuno es una herramienta muy importante y puede llegar a ser muy eficaz para reducir la ingesta calórica, lo que puede llegar a una mejor herramienta de cara a protocolos de pérdida de peso, pero sin necesidad de perder peso, es decir, y estos beneficios irían vinculados a la sincronización de los ritmos circadianos, es decir, ajustar la ventana de alimentación a la expresión óptima que tienen nuestros genes vinculados con las respuestas metabólicas a los alimentos, ajustar nuestra ventana de alimentación a las primeras horas del día podría llegar a mejorar nuestra salud metabólica y cardiovascular sin necesidad de perder peso, como ya hemos visto antes en grupos de ratones. Y ya para terminar, lo vamos a hacer con una tabla resumen del artículo de revisión publicado en la New England Journal of Medicine por el grupo de Rafael de Cabo y colaboradores, que como sabemos es una revista muy importante en el ámbito clínico, quizás la más importante en el ámbito de la medicina, y en la que se muestra cómo el ayuno restringido en el tiempo puede ser una herramienta eficaz en el control de enfermedades metabólicas y en el ámbito clínico. Y aquí hacen una progresión de 4 meses en la que se tiene como objetivo reducir la ventana de alimentación desde las 10 horas hasta las 6 horas de ayuno. Como hemos dicho antes, hay una unanimidad en muchos de los estudios que hemos comentado en el que se propone que el desayuno puede llegar a ser una parte importante de los hábitos diarios relacionados con una sincronización de los ritmos circadianos. Por supuesto, no es imprescindible, pero en todos los programas para aquellas personas que quieren mejorar su salud metabólica y quieren reducir peso, el hecho de desayunar se puede llegar a asociar con una mayor efectividad y con un mayor éxito en los programas de pérdida de peso, más que nada también porque se asocia con una mayor sincronización de nuestros ritmos circadianos. Los patrones de comida en las primeras horas del día, si se corta sobre las 6, 7 de la tarde, podría llegar a tener una mejor respuesta metabólica. Por lo tanto, aquí se sugiere en este estudio que la primera comida en el primer mes podría llegar a ser alrededor de las 8 de la mañana, la última comida a las 6 de la tarde. En el segundo mes se mantendría, pero se cortaría la última comida a las 4 de la tarde, y ya en el cuarto mes ya nos saltamos el tercer mes porque ya sería lo mismo que el cuarto. La primera comida sería el desayuno alrededor de las 8 de la mañana y la última comida sería a las 2 de la tarde. Todo esto en un programa vinculado a una mejora de la salud metabólica y de una mejora de la pérdida de peso. Ajustar la ventana de alimentación a las horas del día puede llegar a ser una herramienta eficaz a la hora de sincronizar la expresión de nuestros relojes moleculares, que sabemos que tiene una expresión óptima en las primeras horas del día, una expresión óptima relacionada con el metabolismo de los alimentos, y cuanto antes dejemos de comer, en relación a cuanto antes podamos llegar a adelantar la comida, se podría relacionar con una mejor salud metabólica. Todo esto, por supuesto, dentro de un contexto clínico, siempre llevado a cabo por un profesional y, por supuesto, sabiendo que cada persona es un mundo. Y ya para concluir, estas serían las conclusiones de esta presentación, que espero que os haya gustado. Nuestra fisiología, la fisiología de todos los animales fluctúa a lo largo del día.
Los genes reloj varían su expresión en función de si es de día o de si es de noche, y esto es muy importante y lo quiero recalcar. Los genes reloj y los genes de nuestras células, principalmente de las células que componen los tejidos metabólicos, tienen diferentes funciones en función de si es de día o si es de noche. Por ejemplo, los macrófagos no desarrollan las mismas funciones y no secretan las mismas citocinas, o no tienen la misma capacidad antiinflamatoria o proinflamatoria en función de si es de día o si es de noche. Relevante, la alteración del sueño o de los horarios de alimentación afecta al sistema inmunitario y también afecta al metabolismo, dos sistemas que están íntimamente relacionados, el sistema inmunitario y el sistema metabólico, tienen influencia uno sobre el otro. Incluso podríamos llegar a decir que al final, como estamos hablando de fisiología, son la misma cosa porque está todo integrado. La tolerancia a la glucosa disminuye a lo largo del día. No es lo mismo comer por el día que por la noche, porque sabemos que la misma comida por el día produce una respuesta diferente a la glucosa. El tiempo de la comida podría predecir la efectividad de los programas de pérdida de peso. Aquellas personas que comen antes de las 3 de la tarde, se ha demostrado que tienen una mayor tasa de pérdida de peso en programas de pérdida de peso. Por lo tanto, reducir la ventana de alimentación ayuda a disminuir la ingesta calórica. Esto es muy importante porque en programas de pérdida de peso se necesita una reducción de la ingesta calórica para perder peso, pero aún así, sin esa necesidad de pérdida de peso, ajustar la ventana de alimentación a lo que dicta nuestra fisiología puede ayudar a mejorar nuestra salud metabólica, ya que el ayuno restringido en el tiempo puede atenuar la aparición de problemas metabólicos incluso en aquellas personas o en aquellos organismos que no tienen genes reloj. Espero que os haya gustado esta presentación. Para mí ha sido un placer y vuelvo a repetirlo, haber estado en este congreso. Y sin más, me despido y hasta la próxima.